Bueno, buenas noches, doctores. Vamos a hablar sobre el trauma geriátrico. Acá están los diferentes capítulos o temas que vamos a ver. Caso clínico, estadística, la parte de fisiología, la comorbilidad, mecanismo de lesión, lesiones específicas y la parte de biografía. Vamos a conversar, ¿eh? Este es un paciente que ingresa a la emergencia al tópico de cirugía, paciente traído por SAMU. Es una paciente mujer de 80 años que sufre una caída. Y al examen vemos que es una paciente poco colaboradora, hay una ligera palidez. Lo que llama la atención es, a ver las funciones vitales, la frecuencia cardíaca, de 120 por minuto, temperatura 36,3, frecuencia respiratoria 28 por minuto, presión arterial 80/60 milímetros de mercurio, una escala de Glasgow 13/15. Asimismo, presenta una herida punzoso cortante en la región de la frente, en el lado izquierdo. Y al examen específico, en abdomen, encontramos ruidos aéreos disminuidos, una leve distensión y sobre todo dolor a la palpación en mi abdomen inferior. Asimismo, vemos que en los miembros inferiores hay dificultad y dolor al movilizar. Entonces, vamos a pensar qué hacer y también en tipos de lesiones que se pueden presentar en este tipo de pacientes. Al final de la exposición, al final vamos a conversar sobre el caso clínico. Según el INEI, más o menos mayores de 60 años representan 4.007.000 ciudadanos. Y esto se divide en mujeres, más o menos viene a ser el 52%, hombres el 47%, pero un dato importante que hay que tener en cuenta, que es casi el 41% de estos pacientes adultos mayores tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, al tener un tipo de discapacidad, aumentan ciertos mecanismos de lesión. Asimismo, se ve cómo la pirámide poblacional desde 1950 al 2025 y proyectándose al 2050 va variando esta pirámide. Lo que son los grupos sectarios van a ir aumentando los del 60, 65, 70, 80 años. Se dice que más o menos en el año 1950 esta población representaba solamente el 5%. Actualmente representa el 14%. Asimismo, se ve que hay un cambio también en este cuadrito, que posiblemente ese 14% que veíamos en un momento, en el 2050 ya no sea, en el Perú especialmente, sea más o menos del 20 a 24%. Casi un cuarto de la población sería pacientes adultos mayores. Eso es en cuanto a estadísticas. También en estos pacientes vamos a ver cambios funcionales. Y esto va a contribuir, en cierto modo, a que se presenten algunas patologías y los mecanismos de lesiones sean más agudos en estos pacientes. Hablando de algunos de ellos, en cuanto a lo que es músculo esquelético, piel y tejidos blandos, en esos pacientes va a haber una pérdida de lo que es la masa corporal magra, ¿eh? El músculo. Al mismo tiempo va a aumentar los problemas de osteoporosis, va a haber cambios en las articulaciones, en los cartílagos, va a haber
a nivel de la piel una disminución de la elastina y del tejido graso. ¿Y eso qué implica? Al haber menos masa magra, llámese músculo, estos pacientes van a estar, tanto como la osteoporosis, van a estar propensos a tener menos fuerza y más van a ser más factibles las fracturas. Al mismo tiempo va a haber una disminución en la movilidad, en la motilidad de estos pacientes. Esto va a ocasionar también cuando creamos la posibilidad de intubar a los pacientes. El no tener un tejido graso, tejido blando, va a aumentar el riesgo de hipotermia y asimismo las lesiones. Esas úlceras de cúbito que se presentan mayormente en los pacientes postrados, en cierto modo van a tener relación por la pérdida de este tejido, tejido graso, y la pérdida de elastina, sobre todo en la piel y los tejidos blandos. En la parte neurológica va a haber un cambio, va a haber una disminución de la agudeza visual, va a haber una disminución en el flujo cerebral, la dura madre se va a herir al cráneo y esto va a ocasionar ciertas, cuando haya caídas, fracturas y hematomas sudurales. Va a haber una menor destreza motora. Que son arterias musculares para producir una vasoconstricción inicial que se mantiene con el tiempo para producir. Doctores, hay un micrófono abierto. Sí, ya se solucionó, doctor. Disculpe. Gracias. No, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que este paciente, que este adulto mayor tenga problemas en la motricidad también. Va a haber una disminución de la memoria, la parte cognitiva, va a haber disminución. Y esto va a favorecer también a los mecanismos de caídas. Y cuando hay lesiones, va a haber, no va, en algunos momentos, va a haber un poco de disminución de la actividad y esto no va a permitir focalizar en los pacientes. Otro punto importante en estos pacientes pediátricos es el nivel pulmonar. Va a haber una rigidez de la caja torácica. Por eso es importante cuando tomemos las imágenes pedir una placa de parrilla costal, que es diferente a la placa de tórax. El intercambio gaseoso va a estar disminuido. Esta rigidez va a permitir una disminución de la ampliación torácica. El reflejo de la tos también en estos pacientes, al menos si son fumadores, va a estar disminuido. ¿Y qué va a implicar esto? El aumento de las neumonías. Por eso que esos pacientes que sufren fracturas de pelvis, fracturas o están postrados, una de las complicaciones o comorbilidades que se van a dar entre la hospitalización son los riesgos de neumonías intrahospitalarias. A eso se aumenta el problema de insuficiencia respiratoria y esa rigidez también va a ocasionar fracturas costales. Siempre que haya los pacientes, al momento de examinar, hacer el ABC, hay que revisar meticulosamente toda la parte de la parrilla costal, tratando de buscar a esos sonidos medio sonidos que crujan, ¿sí? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando estas fracturas son en el hipocondrio izquierdo, porque posiblemente al haber una fractura en el hipocondrio izquierdo, posiblemente pueda lesionar el vaso. Y es en el lado derecho, posiblemente hay una lesión del hígado, que son los órganos o las vísceras sólidas que más frecuentes se lesionan en traumas cerrados, en caídas. Asimismo, a nivel cardíaco, también vamos a ver una disminución, va a haber una aterosclerosis de los vasos coronarios. Esto va a ocasionar, en cierto modo, que cuando tomemos la presión, a veces la presión no va a ser
La presión sistólica, todo, sobre todo, no va a ser, no va a tener un valor exacto. Hay una disminución de los miocitos, hay una respuesta, una sensibilidad a las catecolaminas. ¿Y esto qué va a implicar? Mayor riesgo de arritmias, riesgo de isquemias cardíacas y falta de una respuesta ante un shock hipovolémico. Asimismo, también hay cambios sociales y cambios psicológicos. Veamos la magnitud del problema. Se menciona que más o menos en Estados Unidos, en el 2022, un 27% de estos adultos mayores de 65 años han sufrido en algún momento un tipo de lesión, que es más o menos un cuarto por ciento, un porcentaje bastante alto. En España también se mencionaba que la tasa de mortalidad aumentó en mayores de 65 años por caídas y traumas de un 20 a un 30%. En Colombia, a nivel ya de Sudamérica, la mortalidad de pacientes mayores de 65 años por causas de traumas representa el 15%. Un estudio en una revista chilena del 2021, este estudio se hizo más o menos en 3.515 pacientes, en un rango, es un rango grande, de más o menos entre 13 a 94 años, de pacientes con algún tipo de trauma. Y como se ve acá, el trauma más frecuente fue el de trauma facial o el TEC. En segundo lugar fueron los traumas a nivel de las extremidades. Otro trauma también importante es el trauma torácico. Entonces, ¿por qué son importantes estos estudios? Porque en base a eso, nosotros cuando tengamos el paciente, siempre busquemos lo más frecuente. Entonces, según este estudio, siempre busquemos traumas en miembros superiores, en miembros inferiores, busquemos traumas a nivel del tórax y a nivel del cráneo. En adultos mayores, más frecuente es de cráneo, por las caídas. Un estudio importante también es ver que en pacientes mayores de 65 años, la mortalidad se presenta, viene a representar el doble en relación con los jóvenes. O sea, cualquier tipo de lesión, caída, traumas, representan el doble de mortalidad. ¿Y esto a qué se debe? Porque estos pacientes, porque siempre están acompañados de comorbilidades, llámese hipertensión, diabetes, ACVs, y también al mismo tiempo son pacientes que reciben algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que al mismo tipo de lesión, comparando con pacientes jóvenes, la mortalidad se duplica. Algunos efectos del tratamiento médico, en este caso, ¿qué ocasionan? Algunos pacientes utilizan benzodiazepinas, sobre todo en problemas de sueño, y esto altera la parte del metabolismo, la parte cognitiva, aumenta el delirio y también tener mucho cuidado con las caídas. En cuanto a la utilización de relajantes musculares, llámese orfenadrina, por ejemplo, aumenta el efecto anticolinérgico, el riesgo de fracturas, la sedación. La utilización de antiinflamatorios no esteroideos, llámese naproxeno, ibuprofeno, el profenib, el ketorolaco, que son
constantemente utilizados y son indicados ante un dolor, ante un proceso inflamatorio. ¿Qué vamos a ocasionar? Vamos a ocasionar riesgos de hemorragias, sobre todo hemorragias digestivas altas. La recomendación cuando utilicemos este tipo de antiinflamatorios, llámese ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno, es tratar de indicar máximo entre tres días en promedio, cada 8 horas, y ver la evolución, ¿eh? Si en caso tratar de no, caso de paciente que tenga antecedentes de úlceras pépticas, úlceras gástricas, úlceras duodenales, tratar de variar, ¿eh? En este caso podemos utilizar opioides, codeína, tramadol. En algunos casos el paracetamol, que viene a ser no propiamente dicho, un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta, doctores? Otro dato importante son los inhibidores de bomba de protones. En este caso, el famoso, lo que es el omeprazol, ¿eh? Aumenta los cuadros de osteoporosis y fracturas. Los diuréticos, especialmente que van a producir cuando son utilizados en forma desmedida, pueden producir deshidrataciones crónicas. Los beta bloqueadores, especialmente que utilizan problemas de hipertensión, pueden producir bradicardia. Y algunos pacientes que utilizan aspirina o warfarina, hay que tener mucho cuidado con las caídas, con las hemorragias intracraneales, sobre todo en TECS. Este estudio también es importante, este estudio en la cual se ve qué lesión fue la más frecuente, qué comorbilidad fue la más frecuente en este tipo de pacientes. Se encontró que en pacientes la hipertensión entre 65 y 70 años fue el 60%, entre pacientes de 75 a 84 años fue el 75%, y mayores de 85 años fue el 76%. Entonces, una de las comorbilidades más frecuentes en estos pacientes que va a acompañar son el problema de hipertensión. Aparte del problema de diabetes, enfermedades crónicas, demencias, enfermedades vasculares. Entonces, siempre es importante cuando hagan la historia clínica, siempre preguntar por antecedentes médicos. Uno de los que va a estar siempre presente posiblemente sea cuadros de hipertensión. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Hasta acá? No, Todo doctor, creo que todo está claro hasta el momento. muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, no se olviden, siempre en estos pacientes ver la comorbilidad, porque esta comorbilidad va a aumentar el riesgo de la mortalidad cuando tengan un trauma. Por tanto, posiblemente si el paciente es diabético, si tiene una herida, posiblemente el problema de la infección va a ser, va a tener, va a ser más severo. Entonces hay que tratar de indicarle antibióticos, este, para anaeróbicos, para gram positivos, especialmente en acceso, por ejemplo. Si el paciente es diabético, posiblemente no solo voy a indicarle para gram positivos, penicilinas, cefaloporinas, tengo que indicar posiblemente aumentarle un medicamento para anaeróbicos, ¿eh? ¿Recuerdan algún tipo de antibiótico para anaeróbicos que sea anaeróbico y gram positivos? En heridas, mayormente lo que predomina son gram positivos. Entonces, el paciente viene por una herida o por un golpe. Normalmente en un joven tendría que indicarle una cefaloporina, una penicilina, llámese dicloxa o llámese cefalexina. Pero en cambio, si es un paciente adulto mayor, posiblemente tenga una herida y posiblemente haya una herida infectada y sea diabético, posiblemente lo que tengo que aumentar es
un medicamento que tenga un espectro para anaeróbicos, ¿eh? Entonces posiblemente acá estaría indicado, por ejemplo, una clindamicina, ¿eh? Una clindamicina, ¿eh? Una lincomicina, que tiene gram positivos y tiene anaeróbicos. O también podría combinar este, una penicilina, llámese dicloxacilinina, con metronidazol, que sirve para anaeróbicos. Entonces, por eso es importante tener el conocimiento y preguntar sobre antecedentes. No se olviden también preguntar sobre los medicamentos que toman, que es importante. Lo más frecuente es que se nos escape, volviendo a repetir esta diapositiva, es cuando el paciente tenga antecedentes de hemorragias. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Lo que pasa en el tópico de cirugías, a veces no preguntamos que haya tenido una hemorragia o que sea paciente tenga una gastritis, que es lo más frecuente, y le indicamos ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces tratar de variar e indicarle, como le decía, un opioide. O si no tenemos la posibilidad, de repente indicarle un protector gástrico, ¿eh? Llámese pantoprazol o meprazol, para tratar de evitar. Y en lo posible, no indicar 3 días, en lo posible indicarle 2 días o condicionar el dolor. En los traumas, en los TECs también hay que tener cuidado con los anticoagulantes, la aspirina, la warfarina, en estos pacientes. Ya. Esta es una pregunta que siempre viene en el examen, ¿eh? ¿Sí? Doctores, ¿se escucha? ¿Sí, doctores? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ya, esta es una pregunta que siempre viene en el examen. ¿Cuáles son los mecanismos? Es la que va a venir, la que va a venir, la que lo vamos a mandar al doctor. Esa es la que va a venir. ¿Cuáles son los mecanismos de lesiones, más frecuentes en adultos mayores, Entonces, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? Las caídas. En segundo, los accidentes de tránsito, quemaduras y heridas, Ya tienen un punto. Como le mencioné, en estos pacientes mayores de 60 años hay un porcentaje de discapacidad, que representa el 41%. Pero sobre todo, en algunos casos esta discapacidad tiene que ver mucho con la dificultad en la marcha. ¿Y por qué es importante mencionar este factor? Porque va a tener una relación con las caídas. Acá un estudio veía la velocidad de la marcha en diferentes países, la OMS, y comparaban por edad y sexo. Es importante. Entonces, estos pacientes, una de las dificultades que puede tener relación con las caídas es el caminar, ¿sí? Sobre todo para subir escaleras, bajar gradas, cruzar la pista, las veredas. Hay que tener mucho cuidado. Y acá también, este es a nivel ya del Perú, un estudio que se hizo en el hospital de Chiclayo, es poquito, tiene hace buen tiempo, pero ¿qué se saca la importancia de este estudio? Que cataloga factores asociados a caídas, ¿sí? Habla de factores intrínsecos y factores extrínsecos, pero en este caso más que hablamos, factores intrínsecos. ¿Cuáles son los más resaltantes? Son la alteración cognitiva, en este caso la demencia puede ser una demencia senil, la alteración de la marcha, que más o menos representaba en el riesgo de caída casi el 52%. Y en caso de alteración cognitiva representaba el 63%. Entonces, como factores intrínsecos para caídas, que es un mecanismo de lesión, hay que tener mucho cuidado con la alteración cognitiva que tenga este paciente y la alteración en la marcha y el equilibrio, que vendrían a ser factores intrínsecos del paciente en ese estudio. Ay, ya. Ahora pasamos a lo que es el tema, parte fuerte del tema. Creo que esto vamos a pasar
ya ustedes saben cuál es el manejo, más o menos ya tienen un concepto claro del manejo del ABCD, en lo que es este trauma en el adulto, pero hay que resaltar puntos importantes, ¿sí? Recuerden que en este paciente los reflejos, sobre todo la tos, va a estar comprometida. Hay que tener mucho cuidado, de repente aspirar a este paciente, aspirar posiblemente, tener cuidado con algún tipo de prótesis en que pueda tener este paciente, colocar una gasita entre las encías y la mejilla para poder entubar o colocar el tubo de mayo, utilizar un laringoscopio y tubos adecuados para el paciente, ¿sí? Es importante siempre tener una dosis y la secuencia adecuada para evitar riesgos de depresión o hipotensión en estos pacientes. Es importante en este paciente adulto mayor no confiarles, como le decía, siempre hay que evaluar la parte de fracturas costales. Pero a veces estos pacientes tienen neuropatías y al examinar, no tengo dolor, dice, ¿sí? Pero al examinar la parte de las costillas vas a ver fracturas. Recuerden que pues, son pacientes con neuropatías, son pacientes diabéticos, a veces el umbral del dolor está disminuido, entonces no solo valerse de lo que te dice el paciente, sino también examinar al paciente, buscar, ¿sí? Buscar fracturas, evaluar la frecuencia respiratoria, ver la profundidad, ver la simetría de estos pacientes. Estos pacientes son vulnerables a la hipoxia. Cuando veamos más adelante un examen que sería, aparte del pulsosímetro, siempre hay que pedir el lactato en sangre, que es importante. El lactato nos va a dar el grado de oxígeno que llega al metabolizar la glucosa. Entonces, ante la menor duda de que veamos que no hay una buena frecuencia respiratoria, hay una simetría, no hay una buena ventilación, entonces es necesario colocar una mascarilla, cánula binasal, para tratar de proteger al paciente. También ver el llenado capilar. Este llenado capilar nos habla de que si el oxígeno es el adecuado, ¿eh? El estado de conciencia también es importante. Indirectamente el estado de conciencia nos habla si hay una buena oxigenación del paciente. Otro dato importante, disculpe, es en cuanto a la circulación. La circulación en estos pacientes. No se olviden evaluar periódicamente en estos pacientes, una vez que quedan en observación, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, la perfusión, el llenado capilar, que nos puede indicar tanto la parte de oxigenación. Y estos, en cierto modo, nos pueden hablar de algún tipo de shock hipovolémico. El estado de conciencia, como le decía, la diuresis también. Cuando hay algún tipo de trauma, el paciente es politraumatizado, sería recomendable colocar una sonda Foley a estos pacientes y ver cómo va la diuresis. Como saben, la diuresis va de 0,5 a 1 cc por kilo por hora. Es importante. O sea, en caso de circulación, siempre buscar signos de hipoperfusión tisular. ¿Cómo busco? Estado de conciencia, llenado capilar, diuresis, la palidez. ¿Qué tal tanto de palidez? Ponerle una cruz, dos cruces, tres cruces. Y ser el monitoreo. En un primer momento puede ser cada media hora, después puede ser cada hora. Si vemos que el paciente está compensado, podríamos alargar esa observación. Podría ser cada 6 horas, dependiendo del tipo de paciente. Y si en algún momento queremos reanimar con líquidos, especialmente utilizamos en la emergencia cloruro de sodio al 0,9%, sobre todo hay que tratar de evitar sobrecarga hídrica.
especialmente pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso es importante ver la diuresis del paciente, hacer un balance hídrico, cuánto ingresa y cuánto sale. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Una No, pregunta? doctor, podríamos continuar, por favor. Gracias. Estos pacientes también, otro punto importante con la parte circulatoria es la parte neurológica. Se menciona que a veces estos pacientes recuerdan que la escala de Glasgow se ve sobre 15, ¿sí? Más o menos. Entonces, si a pesar que tenga 14 en estos pacientes, siempre hay que tener cuidado, evaluar constantemente. Acá el key del asunto es la observación, o sea, para que no se nos escape algún tipo de trauma. O sea, siempre que tengamos dudas, que nos llame la atención algo, y no tengamos tomografías, no tengamos exámenes de imágenes, entonces acá lo más importante es la observación. ¿En qué sentido? Siempre evaluar la escala de Glasgow, evaluar las pupilas y el reflejo corneal. Eso tranquilamente lo podría hacer. Supongamos que estamos en el serum y no tengo tomografía y no tengo radiografía de cráneo. En este caso, lo mejor es una tomografía, especialmente una tomografía sin contraste. Entonces, ¿qué puedo hacer? No sé, estoy en Huarichaca, que un centro poblado en Huánuco, en Pachitea, que más o menos está 12 horas, 8 horas, 12 horas de Huánuco, ¿sí? Y son más o menos las 9 de la noche. Posiblemente no hay ambulancia y no pueda transferir al paciente. ¿Qué hago? Llegó el paciente, se ha caído, se ha rodado. Entonces, lo que tendría que hacer es observar. Entonces, al costado del paciente, ¿qué hago? Pongo una hoja y voy viendo cómo va la escala de Glasgow, la parte neurológica, ¿sí? De ocular, motora, verbal. Voy apuntando. Entonces, ¿qué me va a indicar? Posiblemente si en algún momento tiene 14, 13, y si ese paciente posiblemente entra a menor de 7, posiblemente ese paciente necesita una intubación. Otro dato importante, ver las pupilas, ¿sí? Las pupilas, ¿cómo están las pupilas? Las pupilas deben ser isocóricas, no debe haber una anisocoria, no debe haber una miliasis, aumento del diámetro de la pupila, o tampoco puede haber una miosis. Siempre que nos hablan de anisocoria, hay que pensar en algún tipo de lesión, un hematoma, un trauma a nivel del cerebro. Y el reflejo corneal, sobre todo en pacientes inconscientes. Y nos van a hablar sobre el estado neurológico del tallo cerebral, también sobre el nivel de los pares craneales, tanto el par oftalmológico y el par electrigéneo, el 5. Entonces, el key del asunto es observar y a través de un diagrama ir apuntando cómo va la escala de Glasgow. Y lo último es la exposición. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, tratar de una evaluación rápida, porque son más propensos a la hipotermia. Estos pacientes, como hemos mencionado, tienen la piel más delgada, no hay tejido celular subcutáneo, tejido blando, entonces tienden a ser más hipotermia. Entonces la evaluación hay que tratar de ser rápida y directa. Otro dato importante que también hay que resaltar en estos pacientes es un índice de choque geriátrico, ¿sí? Hay un índice de choque geriátrico modificado, en la que evalúa la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial media. Entonces, este índice, ¿qué nos va a ayudar para hablar en caso de hipoperfusión y cuadro de shock? Recuerden que un paciente con trauma
lo que podría hacer es un shock hipovolémico por el sangrado, que puede ser a nivel de una fractura pélvica, puede ser una fractura a nivel torácica, que puede ser un hemotórax, y a nivel craneal. Entonces, ¿de qué nos podemos valer también evaluando el índice de choque modificado? Esto también lo podemos hacer en el serum, ¿sí? Evaluamos la frecuencia cardíaca, la presión media. La presión media, se recuerdan que viene a ser la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. Este índice de choque modificado, los valores oscilan entre 0,7 a 1,3. Ya cuando este índice de choque modificado es mayor de 1,3, posiblemente estamos hablando de un choque hipovolémico o un problema de hipoperfusión tisular, que posiblemente sea por sangrado. Y así en el serum tenemos un laboratorio, ya tenemos un laboratorio, posiblemente ya podamos pedir lactato sérico. Recuerden que el lactato sérico es un biomarcador de sangre que mide la cantidad de lactato. El lactato es un compuesto que se produce cuando la célula no utiliza oxígeno y hace un metabolismo anaeróbico por falta de oxígeno. Entonces, indirectamente nos habla de un cuadro de shock o hipoperfusión tisular. Recuerden que los valores normales de este lactato sérico vienen a ser 0,5 a 0,2 milímetros de mercurio por litro. Entonces, aparte del ABC, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la escala de Glasgow, nos podemos valer también de este índice de choque geriátrico, especialmente el de índice de choque modificado, para ver un grado de trastorno de hipoperfusión tisular. Y si en el laboratorio también nos podemos hablar del hemograma para ver hematocrito, para ver plaquetas. El hematocrito también nos va a indicar sangrados. Y también podemos pedir lactato, sobre todo en pacientes con trauma, con caídas, accidente de tránsito. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta acá? No, pero está todo claro. Sí, muy bien, doctor. Ya. Esta es otra pregunta. Ya son dos preguntas, ¿ah? Esta es la otra pregunta que hay en el examen. Ya tienen dos fijas. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en estos pacientes geriátricos, adultos mayores? Las más frecuentes son los traumas cerebrales. Eso es lo más frecuente, por lo que va a venir el paciente, por caídas. Está subiendo la escalera, se cae. Está cruzando la pista, de repente un golpe en la escalera. Las lesiones más frecuentes en estos pacientes adultos mayores son las lesiones cerebrales. Otros son las fracturas costales. Recuerden que estos pacientes tienen, como les mencionaba en la parte de fisiología, tienen huesos costales rígidos. Entonces, ante una caída son más propensos a fracturas. Y hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes van a hacer, como no pueden respirar bien, no hacen una buena ampliación, no hay una respiración, un intercambio gaseoso, lo que van a producir es atelectasis. Y esto va a llevar a neumonías. Por eso es importante cuando tengamos fracturas costales, siempre el manejo del dolor y la terapia respiratoria, y con su inspirómetro, ¿sí? O soplar un globito, inflar un globito, y nos ayuda en la posición semisentada del paciente, ¿sí? Que es importante. Indirectamente nos va a ayudar, si tiene fractura, a complicaciones como son las atelectasias y las neumonías. La otra lesión frecuente en estos pacientes adultos mayores son las fracturas pélvicas, justamente porque estos pacientes tienen osteoporosis, tienen disminución de la masa magra, músculos. Entonces, otra lesión específica que se va a dar en este grupo etario es las fracturas pélvicas. Pero el problema de las fracturas pélvicas es que la mortalidad aumenta 4 veces más, sobre todo por la edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, las fracturas. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente postrado. Este paciente postrado, ¿qué va a hacer? Va a hacer úlceras de cúbito. Como no se moviliza, no va a ser una buena terapia respiratoria. Entonces todo eso
va a ser si posiblemente estos pacientes van a tener colocación de sonda Foley, van a tener infecciones urinarias. Entonces, posiblemente esta fractura pélvica va a ocasionar una serie de comorbilidades, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, neumonías intrahospitalarias, que son a predominio de gran negativos. Ya no se van a utilizar penicilina, posiblemente se van a utilizar cefalosporina de tercera generación, cetrazona, quinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, y al mismo tiempo van a ser infecciones urinarias. ¿Por qué infecciones urinarias? Porque mayormente a estos pacientes se les coloca sonda Foley, y no sonda Foley que se colocan 2 días, 3 días, posiblemente los pacientes están semanas y meses. Entonces, todo esto va a ocasionar comorbilidad. ¿Cómo nos podemos ayudar para descartar esa fractura? Siempre que estos pacientes que vienen, adultos mayores, no se olviden. Si estamos en un hospital nivel 3, nivel 2, una tomografía, su placa de tórax, especialmente si tienes fracturas parrilla costal, si veo especialmente puede ser lateral izquierdo o lateral derecho, dependiendo dónde hay mayor dolor, donde hay crepitantes a la palpación. Y otro es, si pensamos en fracturas de pelvis, pedirle justamente una placa de pelvis y al mismo tiempo pedirle una ecografía, un ecofaz. Y este ecofaz nos va a permitir ver sangre. Es importante. Se dice que a nivel pélvico, esa zona más o menos a veces puede acumular de 3 a 4 litros, casi todo el volumen. Hay que tener mucho cuidado. No puede haber una lesión vista y el paciente está chocando. Miren el dato, acá es importante, antes que me olvide. En una fractura pélvica, el paciente se puede estar chocando y no puede encontrar heridas. Lo que pasa es que hay un sangrado que se va depositando en la cavidad pélvica y eso va a producir un choque. Los exámenes de imágenes siempre van a ayudarnos, como les vuelvo a mencionar, las tomografías en lo posible, las placas de tórax. Si el paciente se puede movilizar, una tomografía, especialmente si es en abdomen, de preferencia con contraste, porque cuando hay contraste nos puede hablar de lesiones, de sangrados, de algún tipo de tumores también. Si en caso el paciente está inestable, mejor es tomarle una ecografía FAS para ver líquido, en este caso sangre, cuando hablamos de pacientes con caídas y traumas. ¿Por qué? Porque como hemos recordado, como hemos mencionado, le hacemos recordar, los mecanismos más frecuentes de lesión en trauma pediátrico son caídas y accidente de tránsito. Un paciente politraumatizado por caída o un paciente politraumatizado por accidente de tránsito. Y acá, en el caso de que esta pacientita lo que se encontró fue una fractura de pelvis y un hematoma a nivel intracraneal, este paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Doctores, Igual todo claro, doctor. ya. Estamos terminando, no se preocupe. Como le mencionaba, hay que tener mucho cuidado con la fractura de cadera por los costos, por el grado de estancia hospitalaria. Como le mencionaba, el tipo de complicaciones, en las neumonías intrahospitalarias a predominio de gram negativos, infecciones urinarias también a predominio de gram negativos, úlcera de presión tipo 4, especialmente en las regiones sacra. Por eso es importante estos pacientes que se movilicen, que no estén postrados, ¿sí? Movilización cada 2 horas, especialmente con camas que tengan algún tipo de soporte, antiescaras. Y también al estar postrados estos pacientes aumenta el deterioro cognoscitivo, ¿sí? Y esto aumenta la comorbilidad de los pacientes. La estancia hospitalaria posiblemente no sean días, sean meses pacientes. Entonces, de todas las lesiones específicas hay que tener mucho cuidado con las fracturas de cadera. Para terminar más o menos, vamos a ver un caso de un paciente. Disculpen.
¿Se ve la imagen, doctores? ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, este paciente es un paciente que viene a la emergencia con un día que estamos de guardia. Un paciente que no es un adulto mayor, pero para que se vean, es un trauma abdominal, un accidente de tránsito. Entonces, vamos a ver la cirugía. Se ha hecho una laparotomía, entró por shock trauma, estaba entubado, todo eso, y esta es la parte de la cirugía. Entonces está aspirándose, se ha hecho una laparotomía es incisión mediana, infra y supraumbilical. Cuando ya lleven cirugía el otro semestre van a hablar de laparotomía. Entonces es un paciente por un trauma abdominal cerrado, ¿eh? El paciente se chocó, hizo hipotensión, taquicardia, estaba sangrando, estaba con inotrópicos, estaba con noradrenalina, estaba con catéter venoso central. Estaba chocando el paciente por hipovolemia, ¿eh? Hipovolemia. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? No, doctor, está todo claro. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, lo que tenía este paciente, se hizo una cirugía de emergencia. Mayormente son pacientes con politraumatizados, traumas abdominales, no se hace laparoscopía. Está contraindicado cuando el paciente está inestable. Se hace laparotomía, no laparoscopías. Cuando el paciente está inestable, como el caso de este paciente. Pacientes inestables, ¿no? Lo que tenía era un trauma del vaso, es el vaso, se había lesionado un grado 4, ¿eh? Lo que tenía era una fractura costal. Esta fractura costal lo que había ocasionado que la fractura se había incrustado sobre el brazo. Y esto había lesionado, ¿eh? Por eso es importante evaluar, examinar a los pacientes, ¿eh? Como le mencionaba, ese paciente tiene alguna neuropatía y no va a tener, el umbral del dolor está bajo. Entonces me duele moderado. No es moderado, pero hay que tener mucho cuidado. Y acá está la imagen del vaso, del trauma a nivel del ilio. Esta es la zona del ilio, donde está el puntero, es la zona del ilio donde viene la arteria y la vena esplénica, ¿sí? Entonces, como es una lesión a nivel del ilio y el ilio esplénico, mejor es hacer una esplenectomía. Entonces, acá vemos un caso de un paciente politraumatizado con trauma cerrado, ¿no? Muy bien, entonces en conclusión, estos pacientes representan un desafío diagnóstico. Sí, es un desafío diagnóstico porque a veces, como le mencionaba, estamos en un centro de salud y no tenemos todos los recursos. Llámese en un centro de salud no tenemos. Entonces, por eso le mencionaba, la importancia de la observación, seguir al paciente, de hacer un monitoreo de las funciones vitales, escalas de Glasgow, ver el índice de choque modificado que le mencioné, ver esa fórmula entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. Es importante, o sea, sí tenemos herramientas, hay que utilizarlas, ¿no? Y de acuerdo a eso, derivarlas. Tampoco no me voy a quedar con el paciente, pero tengo herramientas para poder trabajar en el centro de salud, en el CERU. La influencia de los cambios anatómicos, fisiológicos, condicionan los resultados, claro, como hemos visto, ¿sí? La parte pulmonar, la parte respiratoria, cardíaca, la parte osteomuscular. Recuerden, esta es la otra pregunta que siempre viene. Las lesiones más comunes, fractura costal, lesiones cerebrales y lesiones pélvicas. La tasa de mortalidad es alta en relación con otro tipo de grupo etario. Muy bien. Es necesario conocer el impacto del envejecimiento en personas para lograr un diagnóstico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor, parece que no hay dudas. Entonces ya tienen dos preguntas fijas que me van a venir en el examen, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la teoría. Ya nos estamos viendo.
Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.